noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Nosotros felices de tenerlo, de saber que nos atiende en este programa de Periodismo en Plural. Hoy vamos a tocar un tema, bueno, todos los lunes es un tema muy interesante y siempre la valiosa colaboración de nuestros invitados, y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos a dos personas, dos especialistas en la materia que vamos a tratar, y es pues ya con este cambio de administración que tenemos a punto de que se dé, y obviamente la que sigue, empiezan ya a escucharse voces, peticiones de qué va a suceder en materia económica y obviamente política para las próximas semanas. Así que es un gusto para mí recibir esta noche aquí en Periodismo en Plural a Mario Cepeda Lucero, presidente de Coparmex en Ciudad Juárez. Mario, muchas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto y placer estar aquí contigo platicando. Al contrario, gracias Mario. Alejandro Sandoval Murillo, presidente del IMEF en Ciudad Juárez. Alejandro. ¿Cómo estás, Mirna? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí, por tomarse su tiempo y pues para ahora sí que informarle a nuestra audiencia, explicarle a nuestra audiencia qué es lo que les preocupa en estos momentos al sector empresarial que usted representa, que es Coparmex, en este cambio de administración. Durante la semana tuvo una conferencia de prensa con medios de comunicación en donde fijaron una postura muy clara. ¿Qué va a suceder con el decreto de estímulos fiscales? Que es básicamente el IVA y el impuesto sobre la renta. Cuéntenos, por favor. Sí, claro, digo, esto es un decreto que se ha venido renovando anualmente, ¿no? ¿Qué es un decreto? Un decreto, pues el presidente emite una orden donde otorga ciertos beneficios a cierto sector de la población o económico, como es el caso de nosotros de la frontera norte. Con el objetivo de ponernos en igualdad de circunstancias para competir con las ciudades del lado americano, ¿no? Hablando específicamente del IVA, como sabes, la tasa a nivel nacional es del 16%, sin embargo, si nosotros cruzamos al Paso, Texas, es del 8.25%, el sales tax, ¿no? Entonces es una manera de incentivar y poder dar estas condiciones iguales a negocios que están establecidos en Juárez, en nuestro caso, competir con los del Paso, Texas, ¿no? Igual lo hicieron con el impuesto sobre la renta, que en lugar de causar para las empresas una tasa del 30%, nos dieron un beneficio de un 10%, es decir, solo contribuimos un 20%. Aquellas, cabe hacer la aclaración, aquellas empresas que hayan cumplido con ciertos requisitos y que estén en la franja fronteriza llevando a cabo operaciones en la zona, ¿no? ¿Y ese decreto se dio por los 6 años? Sí, básicamente se estuvo renovando año con año y llegaría a su fin este decreto el 31 de diciembre de este año. Por eso nuestra urgencia y nuestra insistencia hacia el gobierno federal, el equipo de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de que se renueve. Es muy necesario y hasta cierto punto indispensable que contemos con esas condiciones de competitividad en la zona para poder continuar llevando una atracción de inversión razonable, ¿no? Digo, parte de lo que yo comentaba en esa rueda de prensa que bien mencionas, es que en el último año en la ciudad se han perdido, por datos del Seguro Social, más de 22,000 empleos ante el instituto, ¿no? ¿En cuánto tiempo, perdón? Aproximadamente un año, ¿no? O sea, en lo que va del año. No, de un año, 12 meses, hago la aclaración, ¿sí? Esto sin considerar que para estas fechas, el año pasado, se hablaba que la maquiladora le hacían falta cerca de 25,000 empleados, ¿no? Entonces, si sumamos ese faltante más la disminución de los afiliados, pues estamos hablando de 40, 50,000 empleados menos en la ciudad. Ahora, si consideramos el salario promedio de nuestra ciudad ante el Seguro Social, aproximadamente equivale a 20,000 pesos mensuales por cada persona que no está laborando. Esa es una derrama económica muy importante que no está circulando en la economía local. Por el lado de los patrones, de diciembre del año pasado al mes de julio, que es la última estadística que tenemos, creo que se ha reducido el padrón en cerca de 85 empresas que ya no están registradas en el Seguro Social, y con una tendencia hacia la baja. Entonces, el no contar con este estímulo fiscal, con estos estímulos fiscales, seguramente, y a lo mejor ahorita Alejandro nos va a platicar al respecto, va a generar una presión en cuanto al incremento de gastos de operación en la maquiladora, que es nuestra actividad principal de la ciudad, y en general en todos los sectores, ¿no?, económicos, ¿no? Por ahí me tocó leer ahí cuando Peña Nieto incrementó la tasa del IVA, que sí estaba en ley, del 11% al 16%,
se hablaba de que los costos de operación se habían impactado cerca de entre un 5 y un 10% para la industria. Entonces, si no somos lo suficientemente atractivos, pues esta gran oportunidad de la relocalización, de nearshoring que se ha mencionado mucho, pues vamos a no ser tan atractivos y pues va a demeritar también el poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿verdad? Hasta economía informal se puede estimular, ¿verdad? Es lo que le iba a preguntar, ¿a quién beneficia este decreto realmente? A toda la población, ¿verdad? Más o menos hicimos un calculito así muy general, ¿verdad? Con datos de Coneval y la INEGI. Y en un salario, una familia que recibiera 20,000 pesos, le podrían significar un incremento de 1,000 hasta 2,000 pesos de gasto adicional por mes, si la tasa del IVA se incrementa del 8 al 16%, ¿no? Algunos han mencionado que esa ganancia se lo está consumiendo el empresario, el comerciante, y que no llega directamente hacer un beneficio. Yo creo que son especulaciones, ¿no? Porque ahorita los negocios, yo me dedico a la práctica de consultoría, tengo cerca de 40, 50 clientes restauranteros, muchos de ellos aquí en la ciudad, y han disminuido sus ventas con respecto al año pasado y están compitiendo, entonces no pueden darse el lujo de quedarse con más utilidad, al contrario, yo te diría que muchos de ellos han tenido la necesidad de bajar los precios inclusive, ¿no? Para poder estar más o menos ahí cubriendo sus gastos de operación fijos, esperando una mejor época, ¿no? Que seguramente se va a dar, ¿verdad? Finalmente la economía son ciclos, ¿no? Claro. Sí. Bien, ahora le decía a Alejandro antes de comenzar, le digo, pero bájate a nivel mortal, Alejandro, para que nos expliques qué es esto del decreto. Sí, tenemos con él 6 años, ¿cómo lo podemos entender los ciudadanos, los consumidores finales? ¿Qué significa el que a partir de, por ejemplo, la ciudad de Chihuahua, ahí sí se aplica el 16% y aquí el 8% hablando del IVA, y el 30% allá y aquí el 20% hablando del impuesto sobre la renta? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ahora sí que aterriza en cuanto a nuestra economía personal? Por un lado, es a partir de saliendo del municipio de Juárez, entonces en Villa Ahumada ya ves el efecto, también, ¿verdad? ¿No? Okay. Y no tiene que ver con la gasolina, que hace ratito lo comentaron. Sí. Pero bueno, en principio el decreto nace con la intención de brindar una especie de catalizador para las posiciones de Donald Trump como presidente. En ese momento era julio de 2018 cuando se plantea la idea del decreto y entra en vigor en enero del 2019. Ajá. Y entonces lo que se plantea es, vamos a bajar el ISR, vamos a bajar el IVA. Para competir. Vamos a doblar el salario mínimo y básicamente se podría leer como que, vamos a hacer el muro, aquel muro que prometió aquel presidente, pero económico del lado mexicano. Un muro que permita ser más competitiva la frontera para evitar que la gente se quiera ir a Estados Unidos, ¿no? Como un planteamiento básico. Ahorita preguntabas, oye, ¿algunos empresarios se quedaron con esa ganancia, esos 8 puntos porcentuales? Probablemente, pero también tuvieron que pagar 100% más de salario. Entonces, realmente a la vuelta del tiempo, si no hubiera pasado la pandemia, el ciclo inflacionario, quizás estaríamos en compensación en buena medida. Con el ciclo inflacionario que ocurre después de la pandemia, en abril de 2021 empezó todo este problema de inflación. Yo creo que está en plena pérdida el empresariado mexicano con respecto a sus capacidades suplidas. Exacto, o sea, hay una inflación y luego en los últimos 8 meses empieza a haber una desaceleración en la economía estadounidense que le pega a la maquiladora y sus órdenes de compra, que le pega a la derrama económica que provoca en Ciudad Juárez y que se ilustra en estos 20,000 empleos menos formales perdidos en registros formales en el Seguro Social, y otros 20,000 en oportunidad que se tenían posibilidad de contratar el año pasado y que se desaparecieron porque ya simplemente no se contrataron. Y entonces todos estos números negativos de estos últimos 12 meses, que más o menos podemos concatenar ese lapso de tiempo, pues derivan de una confluencia de cosas. Temas post-pandemia, que todavía, por ejemplo, para efectos de empresas de servicio tipo restaurantes, no han logrado llegar a los niveles prepandémicos en su actividad económica. Temas de costos por el ciclo inflacionario y el ciclo inflacionario que tiene 2 fases. Uno, las cosas que importamos. Por ejemplo, la harina para muchos productos restauranteros. Tuvo impactos fortísimos a partir de febrero de 2022, cuando la guerra de Rusia-Ucrania, porque son altos productores de insumos que se vinculan a la harina. Temas salariales y de políticas públicas que han sufrido las empresas y que tienes que pagar más. No solo el 100% de 2019, sino el recurrente porcentaje que debe andar en un promedio para la frontera de un 15% anual.
Y luego en 2021 se hizo un acuerdo para que de 2023 a 2030 haya un incremento de aportación del patrón en el RCB, que es el concepto de retiro, de la parte que se paga el seguro social. O sea, yo pago un sueldo a mi empleado, pero aparte pago un seguro social, yo tengo que aportar una parte de Afore desde siempre. Bueno, aumenta cada año y ese RCB se calcula contra el salario base de cotización, que es un salario que está construido a partir del salario, las vacaciones que crecieron y el aguinaldo. Entonces ese salario base de cotización es más alto y luego creciendo cada año. Por ejemplo, te podría decir que yo voy considerando que más o menos ha subido un 30% el costo de RCB en los últimos 2 años, nada más por el aumento salarial y el aumento de las vacaciones. Entonces, en esa lógica, pues tienes presiones de costos por todos lados, tienes que hacerte más eficiente, no puedes contratar el mismo número de empleados que contratabas antes, tienes que exigir más productividad a los empleados, pero a la vez tienes que pagar más. Entonces, y dar más beneficios. Le cuesta, ¿no?, un 30% más tener empleados. Puede ser mucho más caro, ¿no? O sea, ese es el costo nada más de RCB, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay una creciente de costos. Y cuando hablamos de empresas, la gente se imagina al dueño de esta televisora, pero no. El 95%, 97% de las empresas en México son microempresas, son empresas muy pequeñas, tiendas de la esquina, tiendas familiares, etcétera. A esas también le está repercutiendo cuando son formales. Entonces, en esa lógica encuentras que todos estos datos provocan posiciones erráticas respecto a la capacidad de pago y de respuesta de la empresa. Y luego un mercado que quizá tiene menos empleo, que quizá trae menos dinero en la bolsa por tener menos empleo. Probablemente de esos 20,000 empleos que no están en la economía formal, están en la informal, pero ganan menos, no tienen beneficios laborales, trabajan menos horas, etcétera. Y entonces hay una repercusión de disminución en el ingreso de las personas que gastan menos en la calle. La derrama. Y entonces, por lo tanto, pues tienes este escenario actual donde tienes esos potenciales 40,000 puestos laborales no creados, esos escenarios donde no hay suficientes órdenes de compra en la maquiladora para generar derrama económica a sus proveedores, ese escenario donde las ventas comerciales se reducen mes a mes porque hay menos gente con menos dinero en la calle. Y eso no quiere decir que estemos en una crisis, no es 2009, no es 2001, no es 1995, sino es un escenario complicado que depende y nos ilustra mucho nuestra dependencia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y aún con todo eso, el decreto no ha detenido esta disminución que hemos visto, ¿no? Es que el decreto nace en 2019, tuvo su impacto inicial en ese momento y se ha sostenido en el tiempo. Ya ahorita no hay nada nuevo en el decreto. ¿Quedaría desfasado? O sea, el único tema es quitarlo, habría una afectación. Dejarlo no cambiaría mucho. De acuerdo. Ok, bien. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Al volver nos explican precisamente entonces qué se puede solicitar. ¿Cuál sería el panorama más beneficioso para la frontera? Claro. Regresamos con esto. Bien, seguimos platicando sobre este decreto de estímulos fiscales y nos quedamos con esa pregunta. Entonces, para la siguiente administración, ¿solicitarían tal y como está? ¿Serviría de algo? Porque todo este panorama que mencionas, dices, bueno, pues si lo quitan o lo mantienen, ¿cuál sería la diferencia? O si se mantiene, pero ¿bajo qué otras condiciones se necesitan ahora, 2024, 2025? ¿No? Mario. Tío, pues al menos lo que se busca es que se mantengan esas condiciones de ventaja fiscal. O sea, ya lo que piden es el 8%. Sí, por cuestiones de premura, es muy difícil que se cambien las leyes fiscales, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Esa es otra cosa. Sí. Este es un decreto no es una ley. No. Tiene vigencia anual, como se comentó anteriormente, desde el 19 hasta la fecha se ha venido renovando año con año. Y al terminar el sexenio del presidente actual, pues termina ese decreto. ¿Y ustedes lo solicitarían que se quedara como ley para la frontera? Pues insisto, por cuestiones de premura yo creo que es muy difícil en este momento por el cambio de la configuración del Congreso, que a lo mejor es un tema que debemos de tocar ahorita más adelante. Claro que sí. Es muy difícil que se logren hacer esos cambios, como que hay otras prioridades a nivel nacional, ¿no? Okay. Entonces lo que al menos se busca es que se renovara ese decreto presidencial por otro año y sí, el año entrante insistir en que se
incorporaran a ley estos beneficios y quizá otros, no serían los únicos, ¿no? Okay. Pero ahorita lo que necesitamos es que por lo menos no le muevan, dejen las mismas condiciones para poder continuar operando de manera normal. ¿Sí afectaría mucho si desaparece? Sí, en lo personal yo pienso que sí, ¿verdad? Porque volveríamos a enfrentar este incremento de costos a la industria maquiladora aquí en Juárez, a las empresas en Juárez y a los ciudadanos. Y si de por sí también tenemos una coyuntura política en Estados Unidos, que están detenidas las inversiones, ¿verdad? Por el rumbo que puede llevar el país, esto vendría a golpearnos un poco más, ¿no? ¿Lo han hablado con los diputados electos? En el caso de Coparmex, nosotros sí tuvimos ya reunión con uno de los senadores, ¿verdad? y un diputado, les expresamos estas implicaciones o consecuencias posibles que tendría para la comunidad fronteriza, entre otros temas, la necesidad urgente de mayor infraestructura eléctrica. Es un problema muy serio. Esta semana hubo apagones muy fuertes por varios rumbos, ¿verdad? Y unas oportunidades ahí de inversión de cuestiones estratégicas que podrían beneficiar a la ciudad, como el incrementar la capacidad del cruce de Santa Teresa, qué va a pasar ahora que empiecen a renovar del lado americano el puente libre, del lado mexicano, ¿verdad? Cuestiones de ese tipo que ayudan en el mediano plazo, pero urgente, el decreto y la infraestructura eléctrica. ¿Y qué les han dicho? ¿Cuál es la respuesta? Que lo van a ver. Lo que pasa es que ahorita como todavía están en transición, están terminando de definir el equipo. Es lo de menos, ¿no? Pues no, digo, por ahí parece ser que sí entendieron la necesidad de la urgencia, ¿verdad? De atender esto, ¿no? Ahora, en Coparmex Nacional nos están ayudando a todos los centros empresariales de la frontera norte a tener ese vínculo con el gobierno federal, ya sea con el gobierno actual o el equipo de transición, para que nos den esa oportunidad de expresar la necesidad y la urgencia. Desafortunadamente, durante la campaña de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, nunca escuchamos a nosotros la necesidad de continuar con este decreto. Entonces es probable que no tenga la sensibilidad o la información necesaria para tomar la decisión. Es cuestión, espero, ¿verdad?, que se le presente para que pueda activar este mecanismo. ¿Y este senador diputado es de Morena? De Morena, sí, claro, el oficialismo, ¿no? Pues ahorita pues tenemos que trabajar ahí con los que tienen la línea directa más rápido, ¿no? Ok, ¿Sí? Que no debería de ser, que debería de ser así, pues sí, plural y parejito. De acuerdo. Pero bueno, ¿verdad? Explícanos, por favor, Alejandro, ¿cómo sería el panorama ideal o de qué tanto sería el daño si esto desapareciera? A mí se me ocurriría pensar que podríamos ponderarlo en los 8 puntos porcentuales. O sea, te suben el IVA esos 8 puntos, pues lo trasladas al consumidor y listo. Cuesta o sea, le cobras 8 puntos porcentuales más la inflación que repercute este año, que rondará entre 4 y 5%, ¿no? Entonces, imagínate en enero entrar con incrementos de 10, 13% en los precios de las cosas que consumimos. Es un golpe muy fuerte al bolsillo de las personas, ¿no? El tema del ISR no es tan relevante porque son muy pocas las empresas que adscribieron ese beneficio en función de lo complicado que es para regulatoriamente acceder a ese beneficio. Y los demás beneficios se desaparecieron, o sea, fue el alza del salario mínimo, el ISR y el IVA los que tienen vigencia. Los demás no se llevan a cabo, hablaban de infraestructura y algunos otros temas de recursos para la frontera que nunca ocurrieron, ¿no? Entonces, bueno, el planteamiento original de 2019, el enfoque principal de atención es el del decreto del IVA, ¿no? Que no se desaparezca en ese sentido. Ahora me preguntas por el ideal. El ideal es que no tuviéramos que tener beneficios fiscales, ni subsidios, ni cosas de este tipo. Lo ideal sería tener un sistema desregulado, mucho más terso, por ejemplo, un IVA en todo, alimentos y medicinas y lo que gustes, pero de 10 puntos porcentuales, que te llevaría a tener más o menos unos 3.5 billones de pesos de presupuesto anual nada más por el IVA, un IVA homologado, te induciría a pagar impuestos a la renta, hay una serie de beneficios. Pero a los políticos les da mucho temor el tema de IVA en alimentos y medicinas, entonces eso ni siquiera está sujeto a discusión, ¿no? Y de ahí te puedes ir a temas de sobreregulación de otros tópicos, te puedes ir a temas, por ejemplo, de la informalidad. El 60% en el país de los agentes económicos son informales, no pagan ningún tipo de impuestos. En México y en particular en Juárez deben andar en 30-35%. Es un número importante de agentes económicos que le compiten a agentes formales como los que representa Coparmex u otros organismos, y en su caso, bueno, pues es una operación desleal, ¿no? Donde no hay beneficios laborales, donde no hay flujo de impuestos, etcétera. Ese tipo de correcciones serían el ideal. No estamos en el escenario de discutir cosas ideales, ¿no? Sin embargo, yo he escuchado por parte de otros empresarios, de otros economistas, que todo lo que fue el aumentar la base de contribuyentes fue exitoso en esta administración, ¿no? Pues no la base de contribuyentes, o sea, la capacidad fiscalizadora de la autoridad sí. Es correcto. Ha habido
interpretaciones que pudo haberse considerado que fueran inconstitucionales o no, quedaron validadas por la Corte. Ha habido posiciones y herramientas de fiscalización importantes por parte de las autoridades correspondientes, sea el SAT, el IMSS, el Infonavit e incluso el gobierno subnacional en la parte de Secretaría de Hacienda Estatal, y han hecho un esfuerzo en donde han demostrado resultados muy benignos en la óptica recaudatoria, pero con los mismos contribuyentes. Okay. El tema de los agentes económicos medidos por INEGI, el tema de la población económicamente activa que contabiliza 62 millones de personas más o menos, el mismo INEGI te lo da cada mes, más o menos el 60% es informal en el país y subregionalmente pues cambia, ¿no? Juárez andamos en el 30-35%. Pero sin embargo eso también alentó a mucho el escuchar que ahora los grandes empresarios ya estaban pagando sus impuestos. De acuerdo, pero sigue faltando dinero, ¿no? Entonces eso quiere decir que te falta cobrarle al otro 60% que no le cobras. ¿Y esto no puede perjudicar aún más si se disminuyera los impuestos? Mira, el país, de repente me preguntan mucho sobre las reformas constitucionales si van a traer consecuencias a la inversión. Puede ser en algunos casos, pero el tema es que somos 130 millones de mexicanos y comemos todos los días y nos movemos y vamos a la escuela o al trabajo. O sea, el país va a seguir operando más o menos económicamente, con todo y lo que quieras de cambios estructurales. Pero olvídate de un desarrollo sostenido. Olvídate de evolucionar a otra etapa en el estadio económico comparado con otros países. O sea, eso no va a pasar con múltiples de estos. ¿Y en qué momento iba a pasar eso? Pues bueno, con ciertos temas como los ideales que me planteabas al principio, pudiera pasar eventualmente en el tiempo, unos 5 o 10 años podríamos ver mejores resultados. Con un 10%. No estamos discutiendo esos temas, estamos discutiendo si nos quitan el decreto, estamos discutiendo si tenemos una planeación de desarrollo que tiene que tener la presidenta Sheinbaum más o menos para marzo del próximo año, el Plan Nacional de Desarrollo, que pueda incluir cómo le va a hacer el trabajo con esos 60% informales, quizá no lo considere, pero deberían, y otros tópicos de regulación. El país está muy sobreregulado. Cada norma que se crea te piden 2 veces tu credencial de director, 2 veces tu CURP, 2 veces, o sea, piden trámites para objetivos específicos. Eso es sobreregulación y tiene costos. Y cuando permeas los costos en toda la economía se terminan trasladando consumidores. ¿Y esto fue en esta administración o ya? No, México es un país sobreregulado, ¿no? por la historia. Y las normas más relevantes que ha creado este gobierno, como el REPSE famoso en términos de subcontratación, que por un lado fue benigno en términos de evitar esa depredación en contra de los trabajadores, por otro lado ha traído muchísimos costos rentistas e irracionales a la economía, ¿no? Entonces, no están bien estructuradas las normas, y eso trae como consecuencia que mantengas malos costos, o bueno, altos, pero malos, que se trasladen a precios, inflación, cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, también entendemos que este nivel inflacionario que traemos no es precisamente de México, de las políticas de México, es global, ¿no? Parte es global. Estados Unidos tiene una tendencia más clara de baja inflacionaria y en México, al contrario, está volviendo a subir. Eso tiene que ver con que tienes políticas internas que también dañan la estructura de ¿La precios. última quincena bajó? Pues como 2 décimas. Pero bajó. Sí, pero a ver, venía bajando y habíamos llegado a una meta de 4.5%. Ahorita estamos en 5.16%. O sea, volvimos a subir y ahí medio que baja leve. Estados Unidos está continuamente bajando y todavía no satisface realmente la visión de la Reserva Federal para bajar tasas. Entonces nosotros estamos lejísimos de esa posibilidad, ¿no? Entonces eso significa que no tenemos resuelto el problema inflacionario y que, por ejemplo, si ahorita nos vamos a discutir la jornada laboral, que yo sé que la presidenta Sheinbaum dijo que ahorita no va a discutir ese tema, pero pues es un incremento de costos. Claro, y se necesita para elevar la productividad, pero se necesita ser planeado, que ha sido uno de los elementos característicos de las legislaciones actuales, o sea, no han sido planeadas adecuadamente. No falta. Mario, Sí. hablando ya de que estamos a punto de concluir la administración y que estamos a mitad del año, en cuanto a lo que ustedes planean como empresarios, del cómo va a ser este año, yo creo que estamos como para que usted tenga información de este año nos fue muy mal o este año puede ser que la alivianemos en lo que nos queda del 2024. ¿Cómo estamos? No, yo no creo que no debemos ser fatalistas tampoco, ¿verdad? El nada año más no ha estado muy aterrizados mal. y Yo creo que ha sido incipiente el crecimiento, si no nulo, ¿verdad? En algunos sectores probablemente sí hubo un decrecimiento por todas estas presiones inflacionarias ocasionadas en parte por el contexto global y otras inducidas con el incremento de los costos.
Se prevé que para el año entrante venga otra presión muy fuerte hacia el incremento de los salarios, ¿verdad? Pues no sé, un 15% probablemente. Del ¿no? aumento que se da cada año. Digo, por ahí lo plantearon en número de canastas básicas, ¿no? Y más o menos le calculamos ahí como un 15% para enero, Okay. y lo que implica en el incremento de los costos de seguridad social, lo que comentaba Alejandro también, ¿verdad? Que va a seguir incrementando este rubro del retiro, ¿no? Un 1% por año. Entonces, no se prevé un año el próximo, alentador. Muy alentador todavía. O sea, no podríamos hablar de un crecimiento. Pues yo pensaría que sería magro, ¿verdad? Hay una presión muy fuerte en el déficit presupuestario del gobierno, ya no tienen margen de maniobra para estar tirando dinero, por no decirlo de otra manera, ¿no? Tenemos un rezago, insisto, muy fuerte en infraestructura eléctrica, que hasta es un problema muy serio para la ciudad, ¿no? ¿Eso no lo estaban solventando los mismos empresarios, al menos aquí en la frontera? No se puede, son cuantiosos. ¿Infraestructura? Infraestructura. Bueno, para empezar, ni siquiera está legalmente aceptado. Es correcto. O sea, yo sí puedo Pero hacer lo una estaban asociación haciendo, ¿no? público-privada en una inversión con el gobierno Con en subestaciones. otras cosas, pero no las subestaciones, son todo el mecanismo de transmisión. Sí. O sea, los cables de carretera, por decirlo sencillo, Ok. ¿no? Es correcto. No hay una autorización jurídica en donde yo pueda solicitar a la Comisión Pero Regular sí. de Energía ese permiso. Algunos lo han hecho con acuerdos expresos con la CFE, pero son muy por excepción. Entonces, por eso no ha crecido la capacidad de distribución de electricidad en las regiones, porque no hay inversión en la transmisión. CFE no tiene dinero y no permite de manera abierta al sector privado invertir en él, ¿no? Sin embargo, en algunas zonas, sobre todo las industriales de aquí, sí se ha dado estos inversiones. Los nodos sí se pueden invertir en el parque industrial, pero son como, vamos a Solo pensar para la incluso maquila. estructuralmente, son como empresas separadas. Lo de transmisión de las carreteras, que es llevar de un parque solar o de un lugar, no sé, una subestación La de gas, infraestructura. la electricidad de la ciudad, esa no hay viabilidad de Nación. invertir y falta muchísima. En las ciudades más o menos sí la puedes llevar y llevar algo con el sector privado en precisamente Que era lo que esos mencionaban temas de los algunos. nodos de como subestaciones y cosas de ese tipo. Pero el problema es la transmisión a nivel nacional. Y es ahí donde falta. Falta esa infraestructura, falta la infraestructura para la generación de energía limpia. O sea, yo tengo clientes donde sus clientes, a su vez maquiladores, ya le están pidiendo energía limpia. Y si no le vamos a poder entregar energía limpia, en 3 años van a dejar de dar órdenes de compra, ¿no? Entonces vamos muy tarde contra esa tendencia mundial, ¿verdad? Y todo esto están enterados los representantes, Claro, nuestros claro. representantes. Pues de hecho, desde que entró López Obrador, él dijo, yo voy a tener la rectoría completa del sector energético, ¿no? De tanto de hidrocarburos como Y al de cabo de eléctrica, los 6 años. y se inhibió el crecimiento en eso, ¿va? Entonces estamos atorados. Pareciera ser que la doctora Sheinbaum tiene una visión un poquito más Ecologista. progresista en ese sentido, ¿va? Está tratando de abrir esos canales de esas posibilidades misma formación, ¿no? de Ella. inversión. Ojalá se cumpla, ¿va? Yo lo que veo es que la estructura que rodea al gobierno actual no va a cambiar mucho para el siguiente sexenio, ¿no? Entonces tendrían que ser cambios muy acelerados para que nos dé tiempo de lograr hacer esas inversiones. Digo, si llega una empresa taiwanesa y quiere invertir en Juárez y no le podemos entregar energía suficiente, ellos no se van a esperar 3, 4 años, ¿verdad? Ellos en 2 meses ya tienen que decidir dónde van a estar operando, ¿no? Y, Entonces, o sea, ¿se ha ido inversión por Sí, ese tema? sí. ¿Cuántas? Mira, ahorita en Juárez hay cerca de 60 naves industriales que están energizadas parcialmente o que no cuentan con factibilidad eléctrica. 60 naves industriales. Tú dirás, ¿Pero están ocupadas ya? ¿no? Algunas parcialmente, otras están vacías, no pueden ocuparlas, no pueden rentarlas. ¿Y esas son de construcción reciente o ya estaban aquí? Sí, que se construyeron en los últimos años. ¿Y por qué se han construido si no? Pues por en virtud del nearshoring, de la relocalización, tratando de capitalizar esa oportunidad. Y ahí se quedaron. Pues ahí están, ¿verdad? Hasta que se logre proveer, dotar esta infraestructura, ¿va? Que se puedan energizar. Así de grave está el problema, ¿eh? Sí. Imagínate 60 maquiladoras nuevas con 1,000 empleados en promedio cada una, 60,000 empleos. Los que nos están haciendo falta en la ciudad. Porque se estaban construyendo 10 naves industriales nuevas, Sí, construyendo. pero ya había pero unas sí en hay proceso que no se lograron energizar. No hay factibilidad eléctrica. Bien, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más.
Sí, seguimos platicando sobre este dato que nos daba estremecedor, si se puede llamar así, de la cantidad de maquilas que se construyeron, pero que están sin ocupar por falta, muchas de ellas, por falta de una infraestructura eléctrica adecuada. Sí, bueno, algunas sí están ocupadas, pero como bodegas, no como fábricas en sí, ¿verdad? Porque no hay la capacidad de la CFE de dotar del voltaje, de la capacidad suficiente para poder operar. Son, ¿no? 60. ¿Y esas están instaladas en? Aquí en la ciudad, diferentes rumbos. Repartidas, sí, claro. Sí. Y cuando se plantea esto a la CFE, al gobierno federal, ¿qué les dice? Pues la CFE está de manos atadas, ¿verdad? Es presupuesto federal, ¿verdad? La CFE no tiene capacidad económica para invertir, ¿verdad? Y pues hay que esperar, ¿no? Entiendo yo que la Agencia Estatal de Generación de Energía está tratando de solventar ese reto a través de una asociación público-privada. La verdad es que no han logrado desatorarlo, ¿no? Porque se requiere mucha voluntad política, mucha tramitología y sobre todo capital a riesgo, ¿no? Para poder dotarlo, ¿no? Y sé que está avanzando muy lento, ¿no? Yo no sé si se va a poder resolver en el corto plazo esa oportunidad, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿esta relocalización que se mencionó tanto no está, no existió, no está? Yo creo que en realidad México no está en capacidad de adscribir las maquilas que se fueron en el 2001 y que evolucionaron tecnológicamente, tanto en requerimientos de electricidad, agua y personal, a lo que podemos ofrecer. Pero sí hay cómo atraer inversiones y continuar creciendo en inversiones a un nivel propio. Entonces ya la palabra nearshoring como que quedó fuera de lugar. Es seguir siendo tractor de inversión extranjera y explotar nuestros mercados comerciales, como siempre lo hemos hecho, al nivel que lo podemos hacer, ¿no? O sea, hay maquiladoras de muy buen nivel, hay empresas que generan buenos beneficios a la permeabilidad, empleados, proveedores, etcétera. Pero hablar de esos niveles, de esas empresas que hacen microchips y cosas de ese tipo, pues no es algo que podamos en México ofrecer. No es algo que cuando se empezó a hablar de la palabrita de nearshoring podíamos ofrecer. O sea, le hace falta mucha inversión a nuestro país en múltiples elementos y subsectores. ¿Y entonces por qué se creyó que esto podía suceder? Pues no sé. O sea, cuando se habló del tema ni siquiera se habló de que iban a venir a México. O sea, ¿cuál es el problema que se ocasionó con las cadenas productivas por la pandemia? Entonces lo que dijeron, bueno, si estamos en estas condiciones ante la pandemia, en vez de trabajar el procedimiento de justo a tiempo de inventarios, hagamos uno de justo de por si acaso, just in case, y retraigamos inversiones a América. Ese era el planteamiento inicial. Y ya de ahí se empezó a hablar, bueno, pues están las de chips y empezaron algunos a hacer castillos en el aire, ¿verdad? Pues bueno, está bien. O sea, no es una cosa de culpa de un gobierno o de alguien, simplemente se hizo como fuente ovejuna y todo el mundo empezó a hablar del tema. Pero en realidad el tema es que somos un país que podemos atraer inversión al nivel que la traemos y que la hemos atraído en los últimos 40 años y así seguiremos. O sea, está bien, pero no podemos traer cosas que no hemos desarrollado, capital humano suficiente, no hemos desarrollado infraestructura eléctrica ni de agua. Entonces nada más nos dejaron una ciudad cara, rentas caras, terrenos caros. No, eso tiene otros orígenes muy, muy diferentes. No tiene que ver con las bodegas industriales, al contrario, las bodegas sí se necesitaban. No, a lo mejor bodegas industriales no, pero claro, de la cantidad de inversión que se supone iba a venir y que vino y que se instaló, sí tiene que ver, ¿no? Mira, yo insisto, el tema inflacionario, mucha parte tiene que ver, sobre todo al principio del ciclo inflacionario y hoy en día más con las políticas públicas mexicanas propias. En su caso, el tema de crecimiento económico tiene que ver más con Estados Unidos porque dependemos extremadamente de la economía americana para que nuestras maquilas funcionen y generen la derrama económica, que ese es otro decreto que también es importante y eventualmente se va a discutir, el decreto Maquila. Puede ser que Claudia Sheinbaum decida en ningún momento tocar el tema y bueno, no pasa nada. Normalmente cada presidente ha tocado el decreto Maquila y ha habido quien no ha llegado a discutir de desaparecerlo. Si lo desaparecen, ahí sí olvídate de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que cuidar. O sea, son decretos puntales para la existencia de lo que vivimos hoy en nuestra ciudad. Sea bueno o malo, lo que tenemos es gracias, en términos jurídicos, a esos elementos. Pero difícilmente desaparecería un decreto. No, claro. No, fíjate, ahorita estoy escuchándolos platicar de esta gran oportunidad. Hace aproximadamente 3 meses yo tuve la oportunidad de platicar con un grupo de maquiladoras, de empresas taiwanesas que quisieran establecerse aquí en la ciudad. Yo le preguntaba a uno de ellos, ¿qué necesitas para que te vengas a Ciudad Juárez? Y me decía, necesitamos 3 cosas:
seguridad. Dice, ni loco crean que nos vamos a ir ni siquiera a Chihuahua, porque no nos vamos a exponer a que asalten nuestros productos, vamos a ser servidores de $500,000, no nos vamos a arriesgar a que el producto se dañe en la carretera por las pésimas condiciones en las que está. O sea, saben perfectamente la situación del país. Dice, pero a lo mejor estando en la frontera, pues le podemos dar la vuelta a esa parte de la inseguridad. Ok, ¿qué otra cosa necesitas? Necesito talento. Digo, bueno, pues ahí hay 20,000 personas que ahorita andan fuera sin trabajo y que probablemente ya tienen ciertas capacidades desarrolladas porque han trabajado aquí en la máquina. Perfecto. Y si la tercera, necesito energía. No, pues ahí sí ya no le... Y ya. Prenda su velita. Así quedó la historia, ¿va? Y empresas muy relevantes a nivel internacional de microconductores, ¿va? De los chips, ¿va? ¿Y lo que se espera entonces para el siguiente administración es algo bueno, similar? Pues por eso nuestra petición al gobierno federal, aceleren la inversión en infraestructura eléctrica. Es vital para la zona y no nada más, como dice Alejandro, no nada más para nosotros, para todo el país. Digo, ahorita nos preocupamos nosotros por nuestros problemas primero, ¿no? Y la ventaja que tenemos aquí en Juárez es que hay un exceso de generación, creo que ya lo habíamos comentado en su momento cuando estuve aquí contigo, que nosotros consumimos el 70% de la energía que se genera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más problemática el desarrollo de proyectos de generación que la inversión en infraestructura de transmisión, distribución y transformación? Es algo que en cuestión de un año, año y medio se puede subsanar relativamente rápido, ¿no? Entonces, sería cuestión de que el gobierno federal lo entendiera, liberar el recurso, pues presentándoselo, haciéndoles ver el problema, las oportunidades que se están dejando. ¿Pero para la inversión privada? No, pues y los impuestos que te generan, la recaudación, y los beneficios de seguridad social y el empleo, o sea, es ganar, ¿no? Claro. Pero la generación sería del gobierno federal. La inversión sí tendría que ser del gobierno. La infraestructura, la demás sí sería privada, ¿no? ¿Sí? Y pues generaría mejores empleos, porque si nos queremos evolucionar a industrias más tecnificadas, pues tenemos que darle las condiciones para que vengan. Lo raro es que el escucharlo es hablar, dices, bueno, eso sería lo ideal, y luego, pues si tenemos todo, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se realiza? ¿Cuál es el problema? Ya quiere preguntarle al gobierno. Pero ¿por qué usted, no lo quiere como hacer? Empresario, yo creo que habla con... Bueno, yo pienso que fue una situación ideológica del gobierno actual, que prefirió invertir hacia el sur del país, ¿verdad? Con cierta razón por todo el rezago que había, por supuesto, y desatendió otros sectores de la economía, ¿no? Uno de ellos, la infraestructura eléctrica. ¿Cómo lo ves tú, Ale? Sí, y también otro de los temas recurrentes del país, pues es la construcción presupuestaria, ¿no? O sea, el dinero que hay disponible para el gasto público es uno. Suena mucho, 7 billones de pesos, pero en realidad es muy limitado para las necesidades de la nación, ¿no? Y luego tienes otro tipo de temas, por ejemplo, CFE ha sido una empresa que ha venido a escenarios de pérdidas fiscales cada año y no ha querido ejercer lo que jurídicamente está vigente, que es la ley de industria eléctrica y la reforma constitucional de 2013, por cuestiones ideológicas también en cuanto al ánimo de control, pero por lo mismo ya no ha habido la viabilidad de que las operaciones que sí se podían liberar a competencia con el sector privado les dejara recursos fiscales al respecto. Entonces, vamos, la posición ideológica de cerrar la puerta pues también ha traído consecuencias negativas presupuestarias y no les ha permitido tener recursos para ese tipo de inversiones, ¿no? ¿Va a cambiar? No lo sé. Va a cambiar parcialmente, sí, por esto que comentaban del tema de una mayor predisposición de Claudia Sheinbaum a los temas, pero es un tema muy complejo, no nomás es un tema de poner un parque solar o algunos paneles en tu casa, o sea, es un tema de infraestructura, de gasto, de inversiones, en un año 2025 que no va a haber dinero necesariamente para hacerlo, por la deuda pública que se está dejando este año y los compromisos de altas tasas de interés en un escenario de ciclo de altas tasas y de la complejidad que implique presupuestariamente, sobre todo con la idea que traen de no hacer una reforma fiscal, ¿no? Vaya que sí suena y se ve un panorama bastante complicado. Y en todo esto, ¿qué están dispuestos a hacer los empresarios en este caso? Por ejemplo, aquí. Yo creo que el gobierno tendría que reconocer la necesidad de este capital, de estas necesidades de inversión. Tendría que reconocer su capacidad limitada por todo esto que he platicado y hablado, y si el gobierno lo entiende y empieza a flexibilizar y permite a la iniciativa privada invertir en estos sectores, es un problema que se puede resolver relativamente fácil.
pero pues tiene que permitir el gobierno esta apertura, ¿verdad? Pero Bueno, pues nosotros estamos haciendo, digo, por lo menos desde Coparmex estamos haciendo un cabildeo intenso en todos los sentidos, ¿verdad? Oye, déjeme ayudarte. Nosotros queremos desarrollo. Digo. Pero la CFE, pues, obviamente, difícilmente se va a abrir, ¿no? Pues la CFE no tiene el mando de decisión, va a tener la presidenta, sobre todo por una de las reformas constitucionales que construye a la CFE como una empresa pública productiva, y entonces en ese sentido, pues ellos van a tomar la determinación en la cabeza. ¿Va a depender de la presidencia. de la presidenta en este caso? Pues creo que va a tener un vínculo directo con Secretaría de Energía y alguna cuestión así. No conozco bien la reforma constitucional, pero lo que sé es que quieren empoderarla a un nivel muy fuerte. Que habría que cotejar si eso trastoca la reforma de 2013, en donde se da la autorización a inversiones privadas. O lo abran. O modificar. Porque la misma reforma constitucional, al menos en las explicaciones básicas, señala que sí tiene una intención de apertura de inversión privada. Entonces, pues vamos a evaluarla y vamos a discutirla y entonces que ocurra, ¿no? Pero pregunto, ¿depende de la decisión? ¿Es por decreto la decisión directamente Bueno, el cambio constitucional presidenta? el nombre de CFE va a aparecer en algún lado de la Constitución eventualmente. No sé, no son cosas correctas, pero bueno, técnica jurídica, pero ahí va a aparecer. Y entonces eso va a darle una fortaleza muy importante a esa empresa en términos jurídicos. El tema es que le den la fortaleza presupuestaria para que entonces venga y haga estas inversiones. O esa viabilidad jurídica de abrir la puerta a inversiones privadas para que en conjunto lo desarrollen. Pero esa sí tendría que ser una modificación legislativa. Eso va a ocurrir, o sea, está en el paquete de reformas constitucionales que empieza la discusión el 1 de septiembre. Aún y como se quedó establecido el Congreso. Pues Sí. si tienen voluntad política seguramente lo van a poder hacer. ¿Y el resultado es el esperado? Esperemos que así sea, ¿verdad? Que lo entiendan. Mira, de hecho, yo sé que el tema no es jurídico ni de las constitucionales, pero de las 18 reformas constitucionales hay cosas buenas y cosas malas. El asunto es que hay que costear las implicaciones de implementar cada una. Y esa parte de planeación yo no sé hasta qué punto la tiene bien reconocida tanto el actual gobierno como el nuevo. El tema de CFE es el costeo, de decir, ¿puedo yo solo gobierno cablear el país para ser atractivo a la inversión? Si la respuesta es que no, entonces tiene que abrir la puerta al sector privado, o sea, no hay una alternativa. Y esa discusión se va a dar la próxima legislación. El próximo mes, ya. Cambiamos, aún con la sobrerepresentación que han mencionado Eso tanto. va a darse en el Congreso, que Tendría. esté quien esté elegido, ¿no? Pero el resultado posiblemente no es el que espera. Pues esperemos que no sea Coparmex. así, ¿verdad? Digo, ya no recuerdo si lo platicamos también en su momento cuando estuvimos por aquí, ¿verdad? Hay un costo nivelado de energía que es un parámetro internacional lo que cuesta generar un kilowatt hora. El costo promedio debe ser como 60, 70 centavos de peso por kilowatt hora. El costo de la CFE es de 2 pesos. ¿Por qué insistimos nosotros como país en generar energía cara? La lógica es, pues deja que un privado lo haga y yo lo regulo. ¿Y por qué crees que Ideológico, sucede? es una ideología, es una manera de pensar, ¿verdad? De controlar, ¿verdad? Yo pensaría que ellos deberían enfocarse en el control de la distribución, transformación y no estar pensando en invertir en generación. Deja que los privados lo hagan, ¿verdad? Con las reglas y todo bien acotado y supervisado, ¿verdad? Es cuestión de cambiar un poquito la manera de pensar, ¿verdad? Sin embargo, el panorama que han mencionado ustedes y lo han hecho público, su posicionamiento, en esta sobrerepresentación, como así se le ha llamado, en el Congreso de la Unión, ¿cuál puede ser entonces el panorama con esa condición? Mira, esta necesidad o este reconocimiento de la necesidad del gobierno de trabajar con los empresarios, yo he escuchado a la doctora Claudia Sheinbaum expresarla en varias ocasiones, reconoce que el gobierno no va a tener la capacidad presupuestaria. Lo de la sobrerepresentación ahorita están muy enfocados en tomar control del Poder Judicial. Yo no sé qué quiere decir eso, qué implicaciones tenga en el mediano o largo plazo, ¿verdad? Pero como que son dos aristas diferentes. Si hay voluntad política, seguramente lo van a poder sacar avante estos retos. Aunque el control lo tenga. No, pues es que son ellos mismos. Ajá. Sí, claro. Bien, nos tenemos que ir a un corte y regresamos para más a detalle este tema. Volvemos.
es el panorama entonces legislativamente hablando, Alejandro, para la próxima legislación? Bueno, independientemente de la resolución que dé el Tribunal Electoral, hablando de las reformas al sistema judicial. Ajá, bueno, hablándola sobre representación potencial o no, como queda el Congreso, va a tener una muy cercana mayoría calificada el partido en el poder y entonces podrá aprobar lo que negocien adentro de ese partido. Estas 18 reformas constitucionales están enviadas por el presidente López Obrador. Entendería es un ícono moral para la gente de ese partido. Claro. Por lo tanto, yo no veo por qué no vayan a aprobar estas reformas constitucionales con o sin la mayoría Que ya calificada. En todo caso, negociando si no tienen la mayoría calificada. Dentro de ello está este tema de electricidad y por lo tanto, pues asumiría que se tendrá que aprobar. Y ya veremos en las legislaciones secundarias, que es un tema que yo he insistido mucho, cuando se pregunta cuál es el impacto de las inversiones. Es muy difícil saber cómo se va a implementar una ley que en la Constitución está configurada de una forma, pero en la ley secundaria puede tener vicisitudes específicas, ya en la ley propiamente. O sea, está el Código Fiscal, está la Ley de Impuesto de la Renta, todas esas leyes, y arriba está el 31, fracción cuarta de la Constitución, que marca cómo se deben de pagar los impuestos en el país. Está el artículo 3º constitucional, que es la de la educación, y luego hay una ley de educación en el país, ¿no? Entonces, bueno, van a ser 18 cambios constitucionales y luego van a ser N número de leyes secundarias. Cuando se hagan esas leyes, cuando se promuevan sus iniciativas y demás, podremos entender y explicar mejor cuál es el impacto en la economía de cada uno de los cambios. En términos de electricidad, por el reconocimiento expreso que se ha girado tanto de la apertura de Claudia Sheinbaum en la temática eléctrica como del reconocimiento fiscal en su complejidad que viene el próximo año, asumimos que podría haber un futuro halagüeño en términos de que sí abra la puerta a la inversión privada, si no se fe por sí misma, la política energética del país, ¿no? Y entonces veamos en 1 o 2 años inversiones suficientes para empezar a ver estos flujos eléctricos adecuados y que funcione, ¿no? Esa parte omisa que tenemos en este momento para atraer inversiones. Otros temas, pues son otras circunstancias, ¿no? Reforma judicial va a tener una serie de impactos. Ahorita nada más con el último dictamen del Congreso, como de 4 años. Así que falta un buen para ver todo lo que va a tener de implicaciones y repercusiones. Hay una reforma que habla de regiones, comunidades indígenas y afromexicanas, que sin la legislación secundaria y sobre todo el conocimiento si van a homogenizar los criterios o los van a dejar a ellos tomar sus decisiones, casi crea un cuarto nivel de poder. Tenemos la federación, los estados, los municipios y estarán creando las comunidades indígenas o afromexicanas. Entonces tú vas a poner una inversión aquí en Juárez, pues no es una comunidad indígena, pones tu inversión conforme las leyes locales y punto. Lo vas a poner allá por 40 casas, que es la comunidad indígena por naturaleza de los rarámuris. Quizá los rarámuris digan, oye, espérate, no, aquí tienes que tener este permiso y me tienes que pagar 5 millones de pesos de Pero eso es bueno, ¿no? Es bueno para ellos, pero si no hay reglas claras, entonces esa región quizá se quede sin inversión porque otra región le diga acá es de 500,000 pesos la aportación. Y entonces empiezan a competir entre ellas contra centros urbanos que no son comunidades indígenas y terminan repercutidos. O la inversión que sí se dé termina extorsionada. O sea, tenemos que planear y nivelar las cosas. Ese es el tema. O sea, en todas las normas estas, hay una muy buena. No a las minas, o sea, se van a prohibir las concesiones mineras de cielo abierto, que era una como la que querían poner aquí en Samalayuca. Ok, es un tipo de proceso minero que genera una depredación ambiental muy grave. Pero hay un problema. Esas minas producen cosas que necesitamos para el diario acontecer, medicinas, alimentos, cosas para la ropa, etcétera. No las vamos a producir en México. Ya no se va a poder, las vamos a tener que importar, al precio que sea. ¿Estás dispuesta a pagar, por salvar el medio ambiente, estás dispuesta a pagar el costo? Perfecto, le entramos, pero explíquenlo. Porque si no, nomás me prometen el cambio porque sí, entonces me dejan en falsedad de información para tomar la decisión. El asunto es que el tema de las minas, por historia, desgraciadamente, pues llegaban y se quedaban con la ganancia y la riqueza y se lo llevaba la empresa. Pero nos vendían al precio que nos vendieran el mineral. O sea, más allá de ese tema, que ese es otro tema que además desde 2014 hay un impuesto específico para minas, aparte de los impuestos ordinarios, el mineral nos sirve para algo y lo comprábamos en México. Ahora ya no lo vamos a poder comprar en México porque esas minas de cielo abierto, las minas que son subterráneas, esas van a seguir operando. Las de cielo abierto que van a cancelarse, van a prohibirse sus concesiones nuevas, quizá las que ya existen se queden, vamos a ver el tema constitucional, pero las nuevas ya no se van a abrir. Entonces, las que no se abran no van a producir lo que hubieran producido y lo vamos a tener que comprar de fuera. De nuevo, ¿estamos dispuestos a pagar el costo de ello? Un sacrificio por el medio ambiente, va. Si la respuesta es sí, le entramos, pero repercute en la inflación. Cuando vayas al supermercado a comprarlo, va a costar más cara esa cosa. Ese es el tema.
O sea, todas estas reformas se podemos medir con impacto inflacionario, con impacto en la repercusión del Claro. bolsillo del individuo. Y- Si estamos dispuestos a pagar los costos que impliquen todas estas, órale. Y vamos todo hacer eso ese se mejor va a país. dar con el voto de una sobrerepresentación, como se ha mencionado. Es probable, dependerá de lo que resuelva el Tribunal Electoral. Y si resuelve que no, van a estar a un margen muy pequeño de negociación con los otros legisladores que puedan darles esos votos, ¿no? ¿Qué opina Mario? No, pues lo ideal sí sería que no existiera esa sobrerepresentación. Digo, el partido oficial se llevó el 54% de los votos. Con esta decisión del Tribunal Electoral le van Mayoría. a asignar 74%. Yo creo que no es equitativo, no es lógico. Y no es por el hecho de dividir, sino de construir. Porque de ser sobrerepresentado el país con una sola forma de pensar, pues no podemos asumir que va a estar todas las decisiones de la mejor manera, ¿no? Es mejor construir una mejor solución para el país, como los aspectos que comenta. Pero hay gente sí. que cree que lo que decida el presidente o en este caso la presidenta es lo mejor para el país. Pero ya lo hemos visto que no necesariamente han tomado las mejores decisiones. Es mejor contribuir entre varias formas de pensar y lograr una mejor conclusión de cualquier decisión que se vaya a tomar. Porque esto es trascendental, no todas las decisiones. El problema que yo veo en los políticos es que toman las decisiones políticas y no técnicas. Las toman porque creen que les favorece a su partido, a su corriente ideológica y no porque necesariamente es lo mejor. Tenemos que aprender a Lo construir mejor para decisiones técnicas y no políticas necesariamente, ¿no? O lo mejor para quién, ¿no? Para todos, para el país. Cuando varias voces hablan, ¿verdad? Pues yo creo que se logra una mejor conclusión, ¿no? Que es finalmente la pluralidad que se buscaría, ¿no? En el Congreso. En general o en resumen sería un año, un inicio de administración, como todas, por supuesto, difícil, pero con este otro ingrediente que Además, se complica más. Sí, sí. Y faltaría, yo insistiría, en la parte americana, ¿verdad? ¿Qué va a pasar del lado estadounidense, ¿verdad? Que nosotros dependemos del 80% de las exportaciones, ¿Quién va a van ganar? los Estados Unidos. No, pues no sé. ¿Quién cree? Yo creo que se ¿Quién nos nivelaron. conviene? Yo creo que se nivelaron las fuerzas Sí. al entrar Kamala, ¿no? ¿Quién nos conviene? Yo creo que los dos escenarios van a ser difíciles. Kamala Harris no es una persona que esté a favor de México. Puede estar a favor de ciertas posiciones contrarias a las de Donald Trump. Pero también va a ser una persona difícil para negociar la revisión del tratado y algunos mecanismos vinculados a migración y a cuestiones comerciales. Entonces, es una relación ríspida, conveniente. Tenemos 20 millones de mexicanos en Estados Unidos como mínimo, más sus sucesores, y tenemos una vinculación económica extraordinariamente extrema. Incluso, o sea, sabemos nuestra dependencia de su economía, pero en algunos rubros son dependientes de nuestra economía, como el agroalimentario. Entonces, realmente nos conviene a todos saber negociar. Y como ahorita traíamos el tema de su representación o no hacia México, pues aquí es una negociación donde realmente somos desiguales, pero nos tenemos que tratar con cierto grado de igualdad porque nos conviene a las dos partes. A las tres, porque Canadá también está en la jugada. El hecho de que sea una presidenta en México, posiblemente una en Estados Unidos. Yo creo que eso es irrelevante. Yo creo que va a depender de las capacidades políticas de negociación que tengan los diferentes países y que se haga lo correcto, ¿verdad? Finalmente, para bien de ambos lados, ¿no? Y de alguna forma Trump pues ya es un malo conocido, ¿no? ¿También? Pues bueno, muchas gracias. Gracias, muy interesante todos los puntos de vista y pues obviamente nuestra audiencia es la que sale ganando con tanta información. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias Hasta por su luego. presencia y sobre todo muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Que pase muy bonita noche. Hasta la próxima.